de obesidad, enfermedades metabólicas. En esta ocasión, el tema, como lo han sido todos los demás, es bastante interesante. El tema es cirugía de revisión, conversión de banda gástrica ajustable a manga gástrica en una etapa. Yo creo que varios de los que estamos presentes ahorita nos habremos enfrentado en alguna situación. Cada vez hay menos conversiones de banda, ya no las hemos ido acabando, pero es bastante interesante. Acabo de tener precisamente un caso ahí sí que corresponde a esto y me llama mucho la atención, así es que yo creo que todo va a ser una sesión bastante interesante. Presenta el Centro de Entrenamiento Instituto Internacional de Medicina Metabólica. Este centro de entrenamiento está a cargo del doctor Ariel Ortiz y el tema de hoy será presentado por su fellow, el doctor Daniel Eduardo Moreno. Antes, Daniel, de que empieces tu presentación, veo que se conectó ya nuestro presidente, el doctor Sergio Berbonen, a quien pues le cedo la palabra para que nos dé algún mensaje. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas Es un tardes. gusto saludarlos. ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto, que eres tú el que va a presentar. Gracias, doctor. Acabo Gusto. de dejar al doctor Jeffrey ahí cerca de tu casa y dije, y le toca al Daniel hoy presentar. Así que estaba muy pendiente de tu Correcto. presentación. Y yo sé que estás en un centro donde se hicieron muchas bandas gástricas. Muchísimas, sí. Conozco perfectamente al doctor Ariel, amigo y más que nada expresidente también de aquí de nuestro colegio. Entonces, pues, ahora sí que quiero motivar a todos que esta será una gran sesión y pues estamos atentos a todo lo que platiques, nos comentes y cualquier cosa aquí estamos para dar algún comentario final. Éxito y Excelente, doctor. bienvenido. Gracias, Buenas gracias. tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Entonces, Daniel, estamos listos para que inicies tu presentación. También veo Correcto. al doctor Arturo Martínez del mismo centro que está conectado también, que seguro apoyará también con algún otro comentario. Muchos saludos, Arturo. Entonces, les recuerdo, por favor, vamos a dejar las preguntas al final. Ustedes pueden levantar la mano ahí virtualmente para poderle ir dando orden a las preguntas y comentarios. Entonces, adelante, Daniel. Correcto. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Correcto, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a la sesión académica del Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Presenta en esta ocasión el Instituto Internacional Presenta en esta ocasión el Instituto Internacional de Enfermedades Metabólicas, el cual está a cargo el doctor Ariel Ortiz. Me presento, soy el doctor Daniel Moreno, soy fellow de aquí del instituto. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cirugía revisional, en específico la conversión de banda gástrica ajustable a manga gástrica en una etapa. Eh, Para dar inicio, vamos a repasar un poco de algunos antecedentes históricos que tienen que ver con el tema. Vamos a iniciar hablando del doctor Wilkinson, quien en 1978 hace la primera publicación acerca de una cirugía de banda gástrica. Eh, Previo a esto, en la década de los 60, incluso en los 50, lo que se ha publicado al respecto de cirugía bariátrica se limitaba básicamente a cirugías ileales, un bypass gástrico ya publicado 10 años antes por el doctor Mason. Y en 1983, en la sexta reunión anual del ASBS, que es el precursor del ASMBS, el doctor Marcel Molina también presenta su técnica de banda gástrica. Es una banda gástrica, ambas evidentemente no ajustables. La primera que mencionamos, el doctor Wilkinson, una banda gástrica no ajustable de material polipropileno, la del doctor Marcel Molina de Dacron. Si estamos familiarizados más o menos con esos materiales, sabemos que
hacen muchas adherencias y bien, no se pusieron mucho de moda esas cirugías, no tuvieron mucha tasa de éxito y tuvieron muchas complicaciones. Incluso si buscáramos al doctor Marcel Molina, lo primero que sale son que demandas y demás. El doctor estuvo trabajando en Texas y todavía algunas cirugías regionales de banda tienen banda del doctor Molina, lo cual tengo entendido que no es nada sencillo retirarlas. Em, en el 86 un cirujano ucraniano, de origen ucraniano, pero trabajando en Estados Unidos, que migra a Estados Unidos a Nueva Jersey, hace dos publicaciones donde describe una banda gástrica ajustable. Esta era una técnica modificada a la gastroplastía vertical con banda del doctor Mason. Inicialmente le hace un ajuste a esta cirugía, poniendo una banda gástrica de silicón, hay que mencionarlo, cambia el material y eventualmente la modifica a la imagen que tenemos abajo y que es algo pues con lo que ya estamos más familiarizados, ¿no? Y esta es la banda que utilizaba el doctor para sus cirugías. También cabe mencionar, ya en la década de los 90, ya con la aparición de la laparoscopía, la primera publicación que se hace acerca de una cirugía de banda gástrica laparoscópica fue por un cirujano australiano, el doctor Russell Broadbent, eh, y que publica un caso, un reporte preliminar, y él utiliza la banda tipo Molina. También no despegó mucho el hecho de poner ese tipo de bandas por vía laparoscópica. Era más o menos algo así lo que él usaba. Si fija, tienen como un tipo de cincho y también varias complicaciones y evidentemente no se hizo muy popular. Un año más tarde, en el 94, ahora sí, sale una publicación más interesante de unos cirujanos de Bélgica, el doctor Belachev y el doctor Legrand. Ellos utilizan el modelo del doctor Kuzmak, la banda gástrica ajustable de silicón, y incluso la misma compañía que le diseñó la banda al doctor, eh, al doctor que mencionamos, al doctor que la hacía por técnica abierta, el doctor Kuzmak, esa misma compañía, Inamed Development Company, es la que les desarrolla esta banda a esos doctores. En el 94 publican 4 casos. En el mismo año se comercializa el sistema LabBand. En el 95 la FDA aprueba su uso para ensayos clínicos. Para el 2001 la FDA aprueba el LabBand para el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Y estos cirujanos empezaron a hacer entrenamientos a varios cirujanos alrededor de todo el mundo para capacitarlos para poner esta banda de forma segura. Esta compañía, Inamed, una rama de ella, Bionterix, era la que comercializaba el Lab Band. Eventualmente, en el mismo año 2001, el, la compañía Allergan absorbe esa compañía y la empieza a comercializar y así la empieza a distribuir hasta el año 2008. Cabe mencionar que del 2001 al 2008 exponencialmente crece en popularidad esta técnica. Después del 2008, ¿qué pasa? Pues cae en favor de la manga gástrica, que ya empieza a haber publicaciones de hacerla como una cirugía standalone y básicamente cae de moda, ¿no? La banda gástrica y entonces también Allergan se deshace de digamos, de distribuir la banda gástrica como papa caliente y la absorbe Apollo Endosurgery, que también distribuyen, me parece, balones intragástricos. Esos sean los modelos. Algunos de los modelos, hay varios. Hay también otros modelos, no nomás estos. Otro tipo de banda que aprobó la FDA solamente aprobó 2 bandas, la banda Lab Band y la banda sueca, la Swedish Band, inicialmente distribuida por la compañía Optec, eh, que la absorbe o la compra más bien Johnson y Johnson y la distribuye hasta el año 2013.
De antemano una disculpa por este video, sé que no es de la mejor calidad, es lo que pude encontrar, es la colocación de una banda. ¿Y por qué lo pongo? Porque los cirujanos, los nuevos cirujanos bariatras, los que estamos en formación, seguramente no nos ha tocado poner ni una de estas. Nos ha tocado participar en cirugías donde retiramos, pero ponerlas básicamente pues ya no lo estamos haciendo y pues hay que estar familiarizados con qué es lo que se hacía. En específico, pues la aplicatura esta que estamos viendo en pantalla. Estos son datos del ASMBS, y lo que representa son 10 años de las cirugías bariátricas que se hacen en Estados Unidos. Es de llamar la atención, en el año 2011, eh, la banda gástrica que lo vemos en verde, prácticamente empatado con el bypass gástrico que lo vemos en rojo, 55,000 procedimientos a 57,000. Casi, casi empatados. En tercer lugar, un poquito más distante, todavía la manga. Recordemos que en el 2008 es cuando empieza a haber publicaciones de que es una cirugía segura y con una muy buena tasa de éxito. Eh, y que vemos desde el 2013 ya prácticamente es la cirugía bariátrica más realizada y así exponencialmente. Y que es de llamar la atención también, bueno, número uno, que pues ya prácticamente vemos la barra verde aquí en la gráfica, prácticamente pues ya cae en desuso la banda, pero esta barra representa las cirugías de revisión. Es decir, la cirugía de revisión, sea cual sea, es el tercer procedimiento bariátrico más realizado en Estados Unidos. Estos son un par de publicaciones con seguimientos a largo plazo de pacientes, de buen número de pacientes, con un seguimiento a 10 años. ¿Y qué es lo que concluyen? Cabe destacar que son estudios europeos, pero ¿qué es lo que concluyen? Que a 10 años más del 50% no alcanza la meta de pérdida de exceso de peso. Y también más del 50% en la segunda publicación del 2017 ya se había retirado a la banda y el 40% se ha sometido a una cirugía de revisión. Y solamente un 11,2% habían mantenido la pérdida de exceso de más del 25%. Este es un estudio publicado por el doctor Ben Clapp de Texas. Él hace un análisis de la base de datos del programa de acreditación de calidad en cirugía metabólica y bariátrica de 3 años, del 2015, 2016, 2017. En este periodo de tiempo, pues analizaron, o más bien se encontraron 528,081 cirugías, de las cuales cercano al 10%, es decir, 57,683 cirugías, fueron cirugías de revisión. ¿Cuál fue la revisión más frecuente? Pues fue de banda a manga gástrica, con 15,000 casos. Y en segundo lugar, de banda gástrica a bypass. Y esto lo vemos esquematizado en esta gráfica, la barra roja representando eh, la cirugía de revisión de banda gástrica a manga. Y pues el paciente, ¿por qué se va a retirar la banda? Lo que estamos viendo de que se hace mucha cirugía de revisión, de que están retirando muchas bandas, ¿por qué se va a retirar? El paciente, pues ya no va a querer su banda. ¿Por qué? Puede ser por complicaciones del dispositivo como tal, que se haya deslizado, alguna erosión de la banda, fuga del puerto del tubo, eh, que el paciente ya no esté cómodo, que haya perdido restricción. Sin embargo, la mayoría de los estudios no demuestra una razón específica por una pérdida inadecuada de peso de los pacientes. Ahora bien, ¿qué consideraciones preoperatorias tenemos que tener con un paciente que se desea retirar esa banda gástrica y convertir a otro procedimiento quirúrgico, bariátrico? Número uno, pues tener un historial detallado de ese paciente. Es decir, tenemos que saber qué ajustes se hizo, cuánto se ha hecho, qué tan seguido. Tenemos que saber su trayectoria de pérdida de peso, los ajustes frecuentes o reflujo persistente sugieren que hay una intolerancia a la banda. En un paciente que ha tenido éxito con la banda y que repentinamente presenta un aumento de peso súbito o falta de restricción súbita, podemos deducir o podemos a lo mejor orientarnos a pensar que tiene una ruptura
del tubo o una fuga del puerto. Algo tan sencillo como una placa de rayos X nos puede orientar un poco en algunos casos, ¿correcto? Este ángulo se le llama el ángulo de phi. ¿Qué quiere decir esto? Es un ángulo de 45 grados que hace la banda con la columna. Em, si está conservado este ángulo, significa que la banda seguramente pues, no se ha deslizado, número uno, está en una posición correcta. Y también importante, no, en una placa anteroposterior o posterior anterior no deberíamos de ver el anillo como tal, solamente la imagen que se ve en pantalla. En la primera imagen vemos una banda con el ángulo conservado y en la segunda, claramente podemos ver que no está conservado el ángulo número uno y número dos, vemos claramente la figura del anillo. Esto nos habla de que hubo un deslizamiento, lo más seguro, un deslizamiento con un prolapso anterior. ¿Qué sigue? Un esofagograma nos puede orientar un poquito más. Esto ya básicamente nos está sugiriendo un prolapso anterior, seguramente. Aquí se ve muy claro la figura de la banda con pérdida del ángulo que mencionamos, podemos ver que se ve completamente la figura de la banda, cosa que no debería de verse, y aquí claramente pues el prolapso. Y este sería un prolapso posterior, el de la imagen de la izquierda. ¿Qué más nos puede dar como información? Algo tan sencillo como un esofagograma. Nos puede dar un dato muy importante, como la pseudoacalasia o una dilatación esofágica persistente. En estos casos hay necesidad de, evidentemente, retirar esa, primero vaciarla, obviamente, y en segundo lugar quitarla. Y eso sería una de las contraindicaciones de hacer una cirugía de revisión en un solo paso. Aquí habría que entrar, primeramente, desinflar esa banda. Número dos, retirar esa banda. Y a los 6 meses reevaluar a ver si ya se normalizó de tamaño el esófago y claro, complementarlo con una manometría. En esta imagen, lo que les digo que es de mucha utilidad es el esofagograma, vemos una imagen de una erosión de una banda. ¿Qué se ve? Número uno, se pierde el ángulo. Número dos, vemos aquí la banda claramente. Ya nos indica que algo no está bien. Pero número tres, vemos que el medio de contraste rodea la banda. Eso nos habla de una erosión, ¿correcto? ¿Qué sigue en estos casos donde vemos que algo no está bien en el trago? Una endoscopía. Y claro que hay muchos estudios que dicen que independientemente del, del esofograma hay que realizar endoscopía a todos los pacientes que se van a someter a una cirugía de revisión. ¿Por qué? Muchos son asintomáticos, esa es una realidad. En fin, una endoscopía pues nos ayuda a descartar una erosión de la banda y como la imagen que vemos al lado, en algunas ocasiones y cuando la banda está por endoscopía visible más del 50% y la hebilla está también visible, son casos que se puede retirar la banda incluso por endoscopía. Habiendo dicho eso, perdón, habiendo dicho eso del retiro de la banda, también digamos que es un paciente que o la banda no está visible el 50% o a lo mejor ese paciente se pasó a cirugía de revisión sin el diagnóstico de erosión y se encuentra la erosión una vez estando operando, pues claro que eso ya nos contraindica que se complete otro tipo de cirugía. O sea, convertirlo en la sola etapa también queda completamente contraindicado cuando este es el caso de una erosión. Y también, en estos dos casos, en el caso de la pseudoacalasia y en el caso de la erosión de la banda, también no sería muy conveniente convertirlo a una manga. Aquí lo más indicado, claro, previamente estudiándolo con una manometría para valorar la motilidad esofágica, sería hacer una cirugía derivativa como bypass. Y en estos casos, ¿por qué? Porque en muchos de estos casos habrá que inferir que hubo una lesión del nervio vago. Lo que les mencionaba, que el paso que sigue en esos casos, manometría para valorar la motilidad esofágica, sobre todo si es pacientes que ya se determinó que se va a hacer, que se tiene que quitar la banda por una u otra razón, sea por
por pseudoacalasia o sea por una erosión, hay que evaluar esa motilidad esofágica antes de convertirlo. ¿Qué otra consideración prequirúrgica en caso de una cirugía de revisión? En caso que se tenga a la mano, en caso que esté disponible, el informe original de la cirugía. No siempre es posible tenerlo, es difícil muchas veces, en la mayoría de los casos no se tiene, pero si se tiene es algo muy útil saber si el paciente tuvo plastía de hiato, si tiene algún tipo de anatomía aberrante que habrá que estar atentos durante la cirugía de revisión, o si se tiene el video de la cirugía, pues mucho mejor, claro. Ahora bien, entrando en tema de una etapa contra dos etapas. Eh, n- Donde se busque y en cualquier artículo al respecto, te va a mencionar una cosa, que todavía es tema de debate. Sigue siendo tema de debate. Los defensores del procedimiento en dos etapas argumentan que es un mayor riesgo de morbilidad y sepsis por un riesgo aumentado de la fuga del lino de grapeo. El hacerlo en una cirugía. Por eso dicen que es mejor hacerlo en dos. Y retrasar la cirugía de conversión a una segunda operación puede permitir que la cápsula se adelgace y que minimice el riesgo de fuga. Y alternativamente, los que argumentan que es mejor hacerlo en una etapa, eh, argumentan que si se reopera al paciente, hay un proceso de cicatrización adicional después de la extracción de la banda que pues todavía puede ser más compleja la cirugía de revisión. ¿Y qué hay publicado al respecto? Este estudio del doctor Ben Clapp prácticamente, no sé si ponga fin a ese debate, pero bueno, ya lo analizaremos después. Ese estudio, ¿qué es lo que analiza? Aquí toman la misma base de datos del estudio previo de las cirugías bariátricas realizadas en Estados Unidos en el año 2020, 2021. em, el ses- cerca del 60%, 63% fueron mangas, 37% fueron bypass en Rux y cercano al 40% en una etapa y casi 60% en dos etapas. Es decir, se hace más en dos etapas en Estados Unidos que en una etapa. Habiendo dicho eso, ¿qué encontraron? En cuanto a complicaciones, que era más que nada el objetivo del estudio. Hubo más complicaciones en los pacientes que hicieron bypass, como cirugía de conversión, en comparación a los que se hicieron manga. Pero no hubo ninguna diferencia significativa, al menos, de complicaciones cuando se hace una cirugía en una etapa a cuando se hacen dos. Entonces, no sé si ponga fin al debate o no, pero este estudio, con un buen volumen de pacientes, prácticamente pone fin a ese debate, claro, tomando en cuenta que hay indicaciones muy específicas de cuándo no hacerla en una etapa, que ya les hablamos. A continuación, perdón, a presentar una serie de videos de los pasos que se deben seguir cuando se va a hacer una cirugía de revisión de banda en una sola etapa, a manga gástrica. En paso número uno, evidentemente, el retiro de la banda. ¿Correcto? Dicen algunos este, videos de americanos que dicen, if you're on the white, you're all right. Es decir, mantente pegado a la banda. Muchas veces no se alcanza a ver un plano de disección claro. Se hace con electrocauterio, de preferencia. Y aquí es importante una cosa, esa es una banda tipo Johnson. Aquí es importante una cosa, para los cirujanos que estamos empezando en esto, para los fellows, que no tuvimos experiencia poniendo bandas y no las conocemos, es una realidad. Aquí no sé si algo les ha llamado la atención, algo raro. A lo mejor no tan raro, pero sí es algo que vale la pena mencionar. Y le voy a poner pausa al video, que es precisamente esto. Es el conector del puerto. Esto no corresponde aquí, esto no debería estar aquí. ¿Qué pasó? Migró hasta home, por decirlo así. Y pues ok, pero ¿qué pasa si no migra hasta acá? ¿Qué pasa si se queda en el piplón? ¿Qué pasa si se queda en el tejido muscular, en la grasa? ¿Y qué pasa si nosotros como cirujanos que no pusimos bandas y no las conocemos, quitamos la banda, quitamos el puerto y ándale que nunca apareció este pedazo, este conector?
y nosotros pues ni en cuenta porque no lo conocemos y al rato el paciente, no sé, de alguna manera se da cuenta que se le dejó algo y pues puede convertirse en un lío. Voy a adelantar un poco. Ese tipo de bandas, Johnson, tengo entendido que no fueron diseñadas para abrirse la hebilla de forma convencional, ya que hay que quitarlas con tijera. Algunas de los modelos de la banda tipo Allergan, tengo entendido que sí se puede deshacer o se puede hacer sin tijera, pero lo que tengo entendido, se hace con tijera casi siempre. También en este video, realmente no fue necesario partirla en pedazos, pero en muchos casos sí, y a veces es necesario. Muy bien, ya se quitó la banda. Paso número dos, importantísimo, y, paso número dos, va a ser disección y separación del hígado, de la cápsula fibrosa anterior, sobre todo. Importante aquí, hay algunas cirugías de retiro de banda que a lo mejor la conversión se hace en una segunda etapa. ¿Será necesario hacer esto? Aunque ya se quitó la banda y no se va a convertir a manga en esa ocasión, el consenso es que sí se haga esto porque nos ayuda a desmantelar también, cosa que viene más adelante, la aplicatura y si el paciente tenía algún tipo de digamos, no sé si problema obstructivo, pero a lo mejor algún tipo de detalle ahí, pues nos ayudaría a desmantelarla. Y claro, pues haría la segunda etapa pues, más sencilla. Pero habiendo dicho eso, sí hay quienes nomás quitan la banda y ya se considera como fin de cirugía. Aunque, repito, el consenso actual es que aunque sean en dos etapas, que en la primera etapa también se haga esto. Aquí vemos que es importante también apoyarte el separador hepático para poder hacer una separación completa de la cápsula. Paso número 3 y 4 van de la mano. El paso número 3 sería una transección, disección, un destechar, como se le quiera llamar, a esta cápsula anterior. Cosa que realmente no es sencillo. Muchas veces no hay un plano muy evidente y hay que buscarlo. A veces para eso se ocupa más bien experiencia o tener a lo mejor la sensación, pero no es un paso sencillo, pero es un paso muy importante. Se tiene que desmantelar, no se puede convertir a nada si no se desmantela por completo. Les mencionaba paso 3 y 4 prácticamente la mano. Voy a adelantarlo un poco para cuestiones de tiempo. Prácticamente quitando toda esa fibrosis. ¿Y por qué es importante? Hay que no solamente desmantelar, sino estar muy seguros de que la zona de trayecto del grapeo esté libre de cualquier tejido fibroso. No queremos tejido fibroso en nuestra zona de trayecto. Y básicamente de tener una plicatura y una cápsula fibrosa o algo así como esa imagen, queremos una imagen más bien así. Y aquí ya nos podemos medio imaginar por dónde va a corresponder el grapeo. Paso 5 corresponde a la disección convencional del epiplón gastrocólico del estómago. Acelero un poco porque si hay una parte más relevante, bueno, aquí básicamente es esto y ahorita vamos a contemplarlo con la disección superior. En este paso, que lo llamamos el paso 5.1 porque sigue siendo una disección, no sé si ya tan convencional porque ya tenemos mucha fibrosis. Claro que esto no lo vamos a encontrar en una cirugía de manga virgen, por decirlo así. Es importante quitar todo ese tejido fibroso que nos puede a lo mejor estar alterando la anatomía del estómago o que nos puede estar a lo mejor traccionando un poco el estómago.
Y la intención es tener la anatomía lo más normal al posible, ¿no? Esa es una cirugía, es un diferente caso. ¿Y por qué lo pongo? Nomás para señalar que hay grados muy variables de fibrosis que podemos encontrar. En este caso vemos mucha más fibrosis que en el caso anterior. Y aquí realmente hay que separar esa cápsula posterior de la base de los pilares del diátomo. Insisto, esa corresponde a un diferente caso al de los primeros videos. El grapeo. Bien, sabemos que no es un estómago normal. Entonces, siempre contemplar un uso de grapas apropiado. En este caso son grapas moradas, de una grapadora tipo Medtronic o Vidien. Si se hace una grapadora tipo Johnson, pues contemplar quizá y valorando el tejido, a lo mejor hacer una grapa negra si es que las condiciones del tejido son apropiadas para ello. O, o pues claro, pues son las grapas verdes, aunque sea. Eso más que nada es el grapeo convencional, siempre tomando en cuenta tener, insisto, las grapas apropiadas para tejido grueso. Y aquí vemos ya la zona de trayecto del grapeo que está libre de fibrosis, que es lo más importante. La sobreestructura, también convencional, nada diferente a lo que hacemos en una manga normal. A lo mejor con un comentario, en algunos casos quizá si la disección a lo mejor no estuvo muy limpia o a lo mejor hubo algún despulimiento en la serosa del estómago que a lo mejor nos preocupó, pues siempre a lo mejor, y si se suele hacer una prueba antes de terminar la cirugía, a veces sería prudente hacer la prueba antes de la sobresutura. En este caso ya prácticamente se termina la sobreestructura de esta manga, y siempre preferimos aquí en el instituto hacer una gastropexia en los pacientes. Tomamos un punto de referencia donde se une el epiplón con el mesocolon, a 4 centímetros aproximadamente, y tomamos una parte relativamente superior de la manga para que realmente baje ahí la parte superior. Y lo que hemos visto sí nos ha ayudado a evitar problemas de reflujo. Y paso número 8, que aquí no lo ponemos, pero pues ya sería quitar el puerto, obviamente. A lo mejor sí con el detalle de una vez que lo quitemos, revisarlo, claro está, de que salga todo completo. La cuestión del conector que se mencionó anteriormente. Y con esto estaríamos finalizando el tema de cirugía de revisión. Como conclusiones, lo estuvimos mencionando durante la plática, pero bueno, pues lo mencionamos aquí como conclusiones. Una etapa contra 2 etapas, una etapa es seguro. Y prácticamente ya las publicaciones más recientes avalan digamos que a quienes argumentan
por una etapa en este debate de una etapa contra dos etapas. Claro, tomando en cuenta o tomando en consideración los casos donde no es prudente hacerlo en una sola etapa. Y claro, si hay alguna alteración con el esófago evidente, ya sea en el mismo esofograma o en la endoscopía, complementarlo con una manometría y seleccionar bien los pacientes. Estos pacientes, claro que les iría mejor con una cirugía de bypass. Y con esto estará finalizando la plática. Muy bien, Daniel, muy buena la presentación y realmente bastante interesante. Yo pienso que va a haber varios comentarios con respecto a este tipo de procedimientos de revisión. No sé si el doctor Arturo Martínez quiera hacer alguna acotación a la plática. Claro, ¿me escuchan? Sí, Ah, claro, perfecto. gracias. Perdonando un poco ronco, ¿eh? Ya sabe Daniel que he estado 10 días tratando de recuperarme de, perdón por la voz. Sí, de hecho lo que comenta Daniel, digo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día uno de los grandes problemas es que la mayoría de los médicos que están apenas en formación, la experiencia que van a tener con las bandas es el retiro. Nosotros pues nos dedicamos fuertemente a colocar bandas en la década del 2000 y eso pues nos dio bastante experiencia en cómo manejarlas después y lo reconocemos. Hay diferentes tipos de bandas, las bandas que se utilizaron en Canadá, aquí en Tijuana se utilizó la banda Midbank, que el doctor Berbonen tuvo mucha experiencia con esa banda. En fin, entonces el conocer la banda o a lo que se van a enfrentar es muy, muy importante. Y lo que mencionaba Daniel, yo creo que es algo que se debe de tomar muy a consideración de todo el mundo, es que es una cirugía que hemos visto que si se hace de manera organizada, así como la gente que hace procedimientos como el Whipple en cantidades exorbitantes, donde hay paso uno, paso dos, paso tres, y eso da más seguridad al procedimiento. Nosotros también lo hemos hecho siempre tal y cual como lo describió Daniel. Para nosotros es fundamental el quitar la cápsula de la banda. Ya sabemos que muchos cirujanos han preferido engrapar sobre la cápsula de la banda con cartuchos gruesos, con cartuchos negros. Hay gente que lo publicó para evitar las fugas. Les quiero mencionar, ando tocando madera ahorita. Nosotros hemos hecho ya cerca de las 800 conversiones de banda a manga y de estas, realmente en el momento que nosotros nos hemos encontrado con situaciones donde no se puede hacer en un tiempo, han sido en menos del 2% de los casos. Obviamente sí hemos tenido bastantes pacientes que hemos decidido hacerlo en dos tiempos, pero en base a los estudios preoperatorios. Entonces, estos pacientes tienen que estudiar bien, se tienen que preparar, le tienen que quitar la restricción al paciente si se puede antes de decidir un procedimiento. Eso le da el descanso al esófago para que se pueda recuperar lo suficiente y poder realizar el procedimiento. Y nuevamente, no se tiene que tener una anatomía lo más normal posible. Nosotros nos enfrentamos cuando empezábamos a hacer esto a muchas hernias encarceladas por el tema de no disecar el hiato cuando había alguna hernia limítrofe. La cápsula y el tejido fibroso va a tender a jalar el estómago para arriba. Entonces, ante la menor duda, se tiene que estar preparado no nada más para hacer la cirugía de conversión, sino también para entrar a un hiato que posiblemente o potencialmente tenga mucha fibrosis y sobre todo si se hizo alguna plastía previa. Entonces, todo esto se puede realizar seguramente, de manera segura, en un tiempo, siempre y cuando se haga todo de manera organizada. Y nuevamente, el tema aquí es regresar si el paciente está en condiciones de recibir un procedimiento restrictivo como una manga, hacerlo de manera ordenada y siempre tratar de disecar esa cápsula. Nosotros también nos hemos encontrado con casos donde no se puede, como comentaba Daniel, donde está extremadamente fibroso, donde está extremadamente adherido, donde hubo mucho material de sutura y es más el riesgo de perforar que el de retirar, pero esos han sido casos contados con la palma de la mano. Excelente, muchas gracias por tu comentario, Arturo. Daniel, ¿puedes dejar de compartir la presentación, por favor? Y Claro que sí. tenemos la mano levantada de Eric Saucedo. Adelante, Eric, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Eric Saucedo, fellow de Tláhuac.
Quisiera hacer una pregunta acerca de la manometría. La manometría, ¿cuándo la hacen? O sea, la hacen seguramente antes de la cirugía, pero ¿cuánto tiempo? Porque seguramente si la banda está obstruyendo, pues va a tener una alteración en el flujo de salida, en la manometría y una pseudoacalasia. Entonces, por sí solas ya la cirugía bariátrica causa cambios en la manometría. ¿Cuáles son esos cambios que contraindican una cirugía de conversión? Adelante, Daniel. Correcto. Básicamente la manometría nos limitamos a aquellos pacientes que tengan, no les hemos entrado a todos los pacientes que se van a someter a cirugía de revisión. Pacientes que nos mencionen algún tipo de disfagia, se le solicita de antemano, previo un trago de bario y ya se complementa con la manometría. Em, con lo suficiente tiempo antes para tomar una decisión. Realmente, si el paciente, en nuestro caso, recibimos pacientes extranjeros, con que se le haga un día antes y si se identifica algún tipo de alteración con la motilidad esofágica, pues ya se le explica al paciente que lo ideal no sería hacerle la cirugía de conversión en esa ocasión. Y en cuanto a qué tanto tiempo antes, realmente, con que sea antes de tomar la decisión quirúrgica como tal. Pero de rutina no se hace, lo hacemos solamente con presencia de síntomas. O si bien, si en el estudio de esofagograma encontramos pues, lo que ya vimos en la presentación, ¿no? Un esófago muy dilatado o algún otro problema con una anatomía que no se acerca a lo normal. Ya nos orientamos a pedir ese tipo de estudio, que lo tenemos aquí mismo. Ok. Digo, eso es lo que a mí me causa un poquito me llama la atención, porque esos pacientes justo van a tener una pseudoacalasia por la obstrucción de flujo de salida de la banda. Nosotros, Entonces, no, perdón, nosotros nos orientamos mucho con lo que es la columna vertebral. Si el tamaño del esófago rebasa el 50% de esa columna vertebral, ahí nos preocupa, porque sí van a estar dilatados, pero si no se aproxima al 50% a la columna, en teoría no es algo que nos vaya a dar problema y no nos ha dado problema. oh, ok, entiendo eso, pero seguro va a tener alteraciones de la motilidad. ¿Cómo saber que es una pseudoacalasia por la banda o que es una acalasia normal? Es lo que no se puede saber. Sí, señor. Es para no que los amables. Gracias. Te lo digo. Gracias. Gracias. Por favor, revisen que tengan sus micrófonos apagados para que terminen los comentarios. Gracias. Pues, Eh, como su nombre lo dice, o sea, no va a ser por definición, una acalasia como tal, ¿no? Porque sería, digamos, secundaria al problema obstructivo. Y aquí el tema sería retirar la banda, en esos casos sí retirar el anillo fibroso para quitar ese problema obstructivo y ahora sí que cambiarlo de una etapa a dos. Y en cuanto a que nos modifique el plan, la manometría, realmente no, nomás lo tenemos como evidencia, más que nada. Pero no nos va a modificar el plan y es lo que hemos hecho. ok, a lo mejor valdría la pena después checar una a los 6 meses para ver si realmente se quedó con cambios en la motilidad. Pero bueno, ya contestó mi pregunta, no es necesaria en ningún momento. Muchas gracias. Correcto. Bien, recuerden que para hacer alguna pregunta le pueden dar clic ahí donde dice reacciones y levantar la mano, así, para darles el turno si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Mientras alguien hace alguna pregunta, el riesgo de fuga después de hacer una cirugía de revisión de estas, ¿cuál es el riesgo de fuga reportado y en ustedes si han tenido algún caso al respecto? En cirugía de revisión, no hemos tenido casos de fuga aquí en el instituto.
Bien, y la literatura, digo, no, reporta algún número en general sobre conversiones de banda a manga y el riesgo de fuga. No tengo el dato específico, pero sí de la literatura que estuve revisando. eh, mm, Realmente el riesgo, sí hay más fugas en cirugías de revisión que en una cirugía, digamos, una manga convencional, que no tuvo banda, digamos, por decirlo así. Eh, Sin embargo, este riesgo o el aumento de la incidencia en fuga no es estadísticamente significativa. Lo comento porque realmente digo, dentro de mi razonamiento ha sido que es un tejido que ha sido ya, bueno, ya está cicatrizado, se ha comprometido la vascularidad ahí cerca de la unión esofágo-gástrica y el tejido está grueso. Entonces, realmente, si hubiera algún problema de obstrucción de salida, por ejemplo, en la cisura angularis o algo, o se torce un poco la manga, aumentaría demasiado la presión y que esto en consecuencia aumentaría el riesgo de fugas. Entonces, ese sería mi pendiente de hacer una conversión de banda a manga. Digo, sí se hace, yo no he hecho, recientemente me tocó una paciente que la convirtió en una manga y luego le hicimos un bypass, pero siempre yo tengo esa sensación de que el riesgo de fuga sería exageradamente alto y por eso es el comentario. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? O a través del chat no veo alguna otra pregunta. Déjame ver. Chat. Sí. Ok. El doctor Héctor Guzmán Esquivel dice, si encuentran alteraciones de la motilidad, ¿preferirían manga o bypass? Yo creo que es algo de lo que se estaba comentando en la Correcto. pregunta Ahí previa. sería bypass, sería por literatura, es la recomendación, y el consenso general es, ante un problema de motilidad, es más conveniente bypass. Problemas de motilidad y también lo que mencionaba en caso de las erosiones de la banda, obviamente pues, cirugía en 2 etapas, y la segunda etapa idealmente tendría que ser bypass. Em, por la sospecha de alguna lesión al nervio vago en el proceso de la erosión. Sin embargo, se pueden hacer estudios de motilidad gástrica y si están normales, se puede hacer manga. Pero para contestar la pregunta de lo de la motilidad esofágica, si hay evidencia, sí cambia el plan. Definitivamente, sería hacerlo en 2 etapas, no en una. Y número 2 sería, sí, ¿qué cirugía? Bypass sería lo más conveniente por literatura. Bien, muchas gracias. El doctor Sergio Berbonen tiene levantada la mano. Adelante, doctor Sergio. Bueno, antes que nada, felicitar a Daniel. Sé que está en un grupo con mucha experiencia en bandas. Sin embargo, nosotros también pusimos muchas bandas y nosotros tenemos como protocolo en todo paciente que vamos a someter a retirar la banda y hacer un procedimiento alterno como es una manga, un bypass, hacer una endoscopía, determinar que esa banda no esté erosionándose o no tenga una erosión. Si está erosionándose, esperar a que erosione un 40% y poderla quitar por endoscopía. Y ya después, en una segunda fase, someter al paciente 3-4 meses después para poder quitar, para poder hacer un procedimiento alterno. Si la banda no está erosionada, así como se vio esta cirugía, una cirugía muy limpia, donde todo se pudo hacer, se puede hacer todo en un procedimiento, pero sí es importante que la gente que no tiene experiencia en las bandas, pues conocer la anatomía del broche, cómo cierran, por dónde abordar estas bandas, cómo quitarlas. Se ve muy fácil una cirugía en manos de gente que tiene experiencia, pero recordemos que aquí hay muchos en formación y que se tiene que llevar la información completa. Ese es mi punto de vista muy personal. Felicitar a Daniel y al doctor Martínez y sobre todo a Ariel, que pues están con este curso, ¿verdad? Y cualquier comentario, pues estamos aquí también abiertos porque en esto aprendemos todo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Sergio.
Bien, el doctor José Rodríguez. Adelante, doctor José Rodríguez. Gusto saludarlo. Hola, hola, perdón, pero estaba trabada aquí la máquina, ¿verdad? Saludos a todos. Como dijo Sergio, ¿no? O sea, verlo de la gente que lo hace seguido se ve fácil, ¿no? Entonces, creo, siempre hemos dicho que es una cirugía de las más complejas, el quitar una banda y transformarla, nunca sabes lo que vas a encontrar. Y máxime cuando no sabes quién la puso, ni cómo la puso, ni qué marca puso. Generalmente en la radiografía sabes la marca y sabes más o menos cuál va a poder cortar hasta la tijera y cuál no, etcétera. Aquí la pregunta va dirigida al grupo. Siempre hemos platicado durante muchos años que cambiar un procedimiento restrictivo a otro restrictivo, nuestro resultado, bajar de peso, mantener el peso bajo o darle la satisfacción de que regrese el control del problema metabólico, es más pobre a si lo cambiamos a un mixto. ¿Qué piensa la clínica de ese pensamiento? O sea, y lo digo porque nosotros hicimos muchas conversiones de plicatura de bandas a mangas y nuestro resultado nunca nos gustó. Cuando comenzamos a ver los resultados, cuando lo transformábamos a un bypass, los resultados fueron mucho mejores. Entonces, casi siempre desde hace muchos años lo quitamos, ¿no? O sea, generalmente transformamos todas las restrictivas a mixtas porque esperamos que bajen de peso, que vuelva al control metabólico o que mantenga ese peso bajo que está relacionado porque la paciente tuvo un problema diferente como deslizamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien importante, ¿no? Y lo otro es que las bandas migradas, pues ya sabemos que se pueden quitar por endoscopia, ¿verdad? Pero bueno, eso ya está dicho. Esa pregunta yo creo que es bien importante que la sepa todo el público y la respuesta, doctor Arturo, a ver qué nos puede decir o al residente que presentó, ¿verdad? Adelante. Gracias. Pero si gustan, sí les puedo contestar. ¿Me están escuchando, perdón? Sí, adelante, Arturo. Gracias. Bueno, aquí hay dos cosas. Nuevamente acaban de mencionar que esta cirugía no es una cirugía sencilla. Es cierto, nosotros la tenemos protocolizada, la hacemos desde hace mucho y en un principio nuestros resultados no eran los mismos que los que hemos tenido en los últimos 7, 8 años. Y la razón de esto es porque al ser cauteloso, al desconocer lo que se puede hacer con la cirugía, ya vieron la cirugía que presentó Daniel, muy bien presentada, la anatomía prácticamente se desmanteló a lo normal. Y como sabemos, la manga gástrica no es un procedimiento meramente restrictivo. La banda lo es, la aplicatura lo es, la manga también tiene sus componentes metabólicos. Entonces, los resultados han sido muy buenos, pero obviamente hay que refinar la técnica. Hace rato comentaban también que tenían el temor de fugas, demás. Nosotros nos hiperconcentramos en la simetría de la manga. La sonda que utilizamos para calibrar es 32 French, cuando hay gente que propone usar sondas más grandes para disminuir la presión en el caso el miedo pues, de tener una fuga. Nosotros no usamos 32 French. Nuestros resultados, al dejar la manga larga, empezamos a engrapar a 3, 4 centímetros del píloro una sonda 32 French, donde tenemos claramente visible el ángulo de His, logramos una manga o un resultado muy similar al primario. Obviamente, sí hemos tenido pacientes con otro tipo de componentes que les sugerimos de entrada hacerse un procedimiento derivativo, pero han sido casos muy escogidos con otro tipo de problemas, ¿no? Pacientes con problemas metabólicos muy profundos, el diabético de larga evolución, que aparte tiene hipertrigliceridemia severa, en fin, otra serie de problemas. Pero de entrada, nosotros siempre hemos preferido cambiar a una manga gástrica. Y la razón probablemente de las más importantes también es que el tipo de paciente que manejamos nosotros es más fácil llevar un seguimiento con una manga gástrica que con un bypass. Nosotros tenemos pacientes de todos lados y créanme que si alguien se esfuerza, yo sé que todos nos esforzamos en el seguimiento, tenemos todo un equipo grande de médicos, de nutriólogos, siguiendo, hablando. La tasa de seguimiento, como saben, es muy difícil de llevar con estos pacientes. Entonces, nos disminuimos un poco también el potencial de otro tipo de complicaciones que generan los procedimientos derivativos y sí los hacemos cuando lo requerimos.
E incluso hemos tenido pacientes que llegan a un tercer procedimiento que ya es un procedimiento derivativo, un procedimiento principalmente de malabsorción, que una vez teniendo una manga gástrica es muy fácil de realizar. Entonces, cuando uno platica todas las opciones con el paciente y yo le digo, bueno, yo siento que te va a ir mejor con un bypass gástrico, con tu diabetes, pero doctor, mi hermana se murió de eso, yo no quiero eso. Bueno, podemos intentar una manga y después vemos si es necesario en algún momento para, no sé, algo no salió bien con tu resultado. Bueno, pues podemos considerar un procedimiento derivativo. Pero de entrada nosotros sí tratamos de realizar la manga gástrica, pero nuevamente los resultados se van a dar conforme adquieran experiencia y la comodidad de hacer un procedimiento con una manga larga, con una sonda pequeña y con una anatomía lo más cercana a lo normal y la comodidad de entrar de manera agresiva al hiato con disecciones muy altas. Nosotros nos vamos hasta lo más alto, separando todo lo que se pueda para lograr esófagos largos, porque también aquí hay otros temas, incluso el tema del reflujo. En un caso de una banda gástrica, todos sabemos que la banda es la que genera el reflujo. Básicamente es un problema obstructivo y hay pirosis, entonces es difícil evaluar este tema. Y hay pacientes de manga gástrica que se convierten a manga que potencialmente después van a tener que convertir un procedimiento derivativo. Pero todo eso, teniendo al paciente bien educado y bien informado, a veces el llegar al procedimiento indicado para el paciente pues no se vuelve tan complejo, siempre y cuando se tenga todo sobre la mesa y sobre todo toda la educación, toda la información hacia el paciente. Entonces, nos ha ido bien, no, sí vemos mucha diferencia en cuando empezamos y ahorita, pero básicamente era por lo que comentaban hace ratito, la anatomía pues era un poco más difícil de disecar para nosotros, tuvimos muchas hernias diatales después, nos alejábamos más de la curvatura menor con una sonda, aunque no fuera más grande, dábamos más espacio, entonces, por ende, quedábamos posiblemente cortos con el procedimiento para usar alguna palabra, ¿no? Pero nos ha ido increíblemente bien. La pérdida de peso que tenemos en el paciente de revisión versus el paciente primario es similar. Hay una ventaja del 10% de la pérdida de peso en el paciente primario versus el de revisión, pero no es tan significativa esa diferencia. Bien, muchas gracias, doctor Arturo. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta o algún comentario? Rodrigo, yo quisiera preguntar algo. Buenas noches, Gilberto Unson. Adelante, Gilberto. Hola, buenas noches. Oye, primero que nada, pues un saludo a todos. Me ha gustado. Saludos. No entré a tiempo. Hola, Arturo. Hola, Yo doctor, quería hacer ¿cómo una está? pregunta. Escuché con mucha atención lo que comentabas sobre que les ha ido muy bien a los pacientes con una manga. Sabemos que los pacientes que cuando se operan, en el caso de hacer una manga y tienen índices altos, la probabilidad de reganancia es mayor. En este caso, Arturo, si los pacientes con una banda que, en tu experiencia, eran pacientes con índices arriba de 40, de 45, de 50, ¿decides de todos modos ir por la manga o tienes alguna opinión con respecto a tomar una decisión de la técnica entendiendo que el paciente inicialmente tenía un índice alto? Gracias por la respuesta anticipadamente y saludos y gracias a todos. Sí. No, sí, definitivamente sí tomamos en cuenta esto. Nosotros, la mayor parte de los pacientes, nosotros limitábamos mucho, de hecho, cuando colocábamos bandas, los índices que recibíamos de los pacientes, de hecho, teníamos, nuestro límite era 50 y era lo máximo que operábamos, por muchas razones, ¿no? Nosotros queríamos un procedimiento que no nos diera problemas de tromboembolia, cirugías largas, otro tipo de problemas, limitábamos eso. Pero los pacientes que recibimos realmente para revisión, la mayoría de ellos están en 30 y tantos de índice de masa corporal. Hemos tenido pacientes que tienen arriba de 44 de índice y de entrada les sugerimos que sea un procedimiento derivativo. Y vemos la historia del paciente también, la situación del paciente, cómo le fue, perdió todo su peso, la reganancia fue por un problema de sobreajuste de la banda que fue algo muy frecuente y es algo paradójico que luego le cuesta trabajo entender a los que no pusieron bandas. Nosotros hemos visto una cantidad de pacientes que se ajustaban en otros lados, que apenas si podían consumir alimentos sólidos y se alimentaron por años de líquidos. Entonces, en esos casos es donde comúnmente se ve la pseudoacalasia, esófago dilatado, otra serie de cosas. Quitamos la banda, tratamos de rehabilitar al paciente, tratamos de volverlo otra vez a alimentos normales
Y en esos casos, dependiendo de cómo le vaya en esa situación, es cuando valoramos realmente qué es lo que le vamos a hacer. Entonces, tomamos cada caso de manera individual. Pero sí, y nosotros ya estamos haciendo un poquito más de procedimientos derivativos, aunque no siempre. De entrada, si es un índice más bajo, le vamos a sugerir que se haga una manga porque nos va a ir muy bien. Manga larga, sonda pequeña, anatomía lo más normal posible y siempre, siempre, siempre reparar hiato, porque ese es uno de los grandes problemas. Muchos pacientes de cirugía de revisión terminan haciendo hernias de hiato, aunque esté limítrofe en el momento, se va a hacer y se va a hacer más grande y luego van a ser disfagia o problemas de alimentación que luego los obliga nuevamente a consumir todo lo que se pueda derretir, resbalar o sea líquido. Y eso lo hemos visto con mucha frecuencia. Entonces tratamos de tomar toda esa información para decidir qué le hacemos a quién. Muchas gracias, Arturo. Muy, muy clara la explicación. Muchas gracias. No, doctor Unso, no, al contrario, muchas gracias, un saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Y por último, nos queda tiempo para una última pregunta o comentario, doctor Cristian Rodríguez. ¿Qué tal, Cristian? Adelante, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Solo confirmando, ¿me escuchan? Sí, adelante, Cristian. Muy bien. Yo siempre que entro a un paciente con banda, que tuvo banda o que aún la tiene, siempre entro con el plan B de entrar a hacer un bypass en Y de Rux. Entonces yo aconsejaría que a todos los que quieran hacer este tipo de cirugía de revisión tengan dominada la técnica de bypass en Y, porque va a ser su técnica, puede ser transquirúrgica o a los días después del procedimiento, que deben de dominar esta técnica en Y de Rux antes de saltar a este reto quirúrgico, porque es un reto quirúrgico. Y teniendo tu Y de Rux, yo creo que puedes intentar hacerlo y estar acompañado de alguien que ya domine la técnica de Y de Rux. A pesar de que va a ser una manga, pero tu Y de Rux siempre va a ser tu plan B. Y bueno, un detalle técnico que yo he visto a los pacientes que ya les retiraron la banda y que vienen con nosotros para cirugía de, ah, de revisión, mi elección siempre es el bypass, ¿no? Pero a pesar de que no sea manga gástrica, el bypass, yo siempre encuentro una aplicatura o siempre voy a buscar una aplicatura que se utiliza para detener la banda. Y esto yo creo que aplica en el caso de convertirla a manga o a bypass, porque el bypass también tienes que, la aplicatura normalmente la encuentras, o yo las encuentro en la cara anterior del fondo hacia el pilar, pero también he encontrado en la cara lateral del fondo hacia el pilar, puede ser estómago con estómago, y no sé si alguien de aquí que colocó bandas nos pudiera explicar un poco cómo hacían las aplicaturas o para que todos al buscarlas, tenemos que ir a buscarlas porque cuando ya le quitan la banda, ya la banda ya no te sirve de referencia para a ese cambio anatómico. Entonces, eso sí puede repercutir en tu grapeo, se puede, como si tuvieras dos estómago con estómago que como si fueran cuatro hojas de estómago que vas a disparar y no solo dos por esa aplicatura. Entonces, creo que es muy peligrosa. Yo siempre la voy a buscar hasta que la encuentro, me quedo contento en la disección, pero la mayoría de las veces yo las he visto en la cara anterior del fondo hacia el pilar, pero seguramente hubo muchas estrategias, perdón, quirúrgicas para poder fijar esa banda, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario, mi consejo de que tengan dominada el bypass en Y y si alguien nos pudiera comentar cómo fijaban las bandas para tenerlo nosotros como detalle técnico e irlo a buscar en la cirugía de revisión. Gracias. Gracias, Cristian. No sé si el doctor Arturo quiera hacer el comentario sobre la colocación de bandas y la aplicatura. Sí, claro. Bueno, nosotros lo usábamos de fondo gástrico a pouch gástrico, es como se daba el punto. Y colocábamos generalmente dos puntos, nada más con etibón, generalmente para que generara suficiente fibrosis y por lo fácil que era de manejar. Pero tiene razón y también lo comentó el doctor Verbonen al principio. A veces nosotros nos damos cuenta quién había operado al paciente, nada más de ver cómo lo habían fijado. Nos tocaba ver pacientes aquí de Estados Unidos que se habían ido a operar a Italia, del doctor Fabretti, y él siempre fijaba al pilar derecho, entonces jalaba todo el fondo hasta el lado derecho. Luego nos tocaron otros médicos de Nueva York que fijaban al pilar izquierdo
y había gente que hacía nuditis, que le ponía hasta 10 puntos a pilares, a estómago, y a veces con suturas que tenían teflón, que son horribles con la fibrosis que hacen. Y es cierto, a veces es casi imposible poder desmantelar ese tipo de plicaturas, y más cuando ya se quitó la banda. La banda, cuando a mí me preguntan qué prefiero, convertir un paciente que tiene la banda o uno que ya le retiraron la banda, y eso es algo que el doctor Daniel no me va a dejar mentir. Yo siempre digo el que tiene la banda. ¿Por qué? Porque me va a servir de guía y voy a tener una cápsula fibrosa con una superficie generalmente lisa que me va a orientar. Yo puedo incluso abrir la cápsula y a partir del interior de la cápsula puedo llegar a encontrar el punto donde se une el fondo gástrico con el pouch y a hacer mi transección del estómago, obviamente siempre pecando por el lado de si le voy a dar a uno de los dos tejidos, darle al lado del fondo y no al pouch, que en ese caso se complica un poco el tema. A veces ahí se acabó la cirugía, se parche y ya no se hace el procedimiento, al menos que vaya a ser un procedimiento derivativo, se convierta, como mencionaban ahorita, una YDRU. Pero en la mayoría de los casos, nosotros lo que hemos visto, aún en los casos de fijación más difícil, es que si no se encuentra por un lado, se puede encontrar por el otro lado. Quiero decir, la transección que les presentó el doctor Daniel, que se hizo en la cara anterior del estómago, también se puede hacer lateral. Entonces nosotros hacemos toda la disección convencional en esos casos y encontramos un anillo fibroso adherido al estómago, pero generalmente es mucho más fácil de disecar en la cara lateral entre las 3 y las 4, en el radio de las 3 y las 4, se puede hacer la transección y la cápsula se puede ir llevando medialmente hasta lograr identificar mejor los tejidos para lograr separar ese fondo, pero sí no se debe de engrapar sobre el fondo aplicado. Eso es una de las razones principales por las cuales en un principio estas conversiones estaban plagadas de fugas y de complicaciones, independientemente del procedimiento que se eligiera para la conversión. Entonces van a haber todo tipo de cirugías, incluso había cirujanos que colocaban unas suturas en la parte baja del estómago, donde aplicaban cuerpo con cuerpo para generar una especie de ancla del tejido y evitar los deslizamientos. Y eso también se lo van a encontrar y también hay que desmantelarlo. No sé si contestó la pregunta, pero sí van a ver de lo más sencillo, de los cirujanos que no colocaban ninguna sutura, porque lo sabía, sobre todo con la banda sueca, la banda Optec o Realize, había gente que la colocaba sin ninguna sutura y había gente que colocaba una sutura. Nosotros, o el típico, lo más típico eran dos suturas, pouch, fondo a pouch, y nuevamente también había los cirujanos que les encantaba fijar a pilar izquierdo, pilar derecho, 7, 8 puntos para poder, para decir que no iban a tener un solo deslizamiento de banda gástrica, pero sabemos que el problema de las bandas no es ese, sino la obstrucción crónica que dan y el impacto que tienen en el esófago. Director, muchas gracias, gracias por contestar la pregunta. Muchas gracias, Arturo. Y por último, doctor Sergio, ya llegamos al tiempo de la sesión, como quedamos de hacer las dinámicas y que no se extiendan tanto. ¿Tiene algún mensaje final, doctor Sergio Verbonen? Está silenciado su micrófono. Sí, estamos ya finalizando para los que empezaron en marzo. Será su última sesión. Probablemente se puedan tener la última sesión antes de que termine el mes. Pero sí es importante que los que están en entrenamiento se conecten. El Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad dará un diploma digital a los que reúnan más del 85% de asistencias o participación en esto. De lo contrario, el colegio no les dará nada porque esto es algo que se hace para los que están en entrenamiento. Te agradezco a ti, Rodrigo, que estás llevando muy bien estas sesiones y a todos los que se conectan. Yo realmente sé que no es fácil estarse conectado, pero si tú, con tu práctica que tienes, Rodrigo, te conectas, pues los que están en entrenamiento lo tienen que hacer obligatorio. Y Bien. felicitar al grupo que hoy presentó. Realmente fue un tema de mucha controversia. Los que pusimos bandas, pues estuvimos participando. Vi a José Rodríguez. El doctor Unzo también hizo una pregunta. El doctor Cristian Rodríguez, que no le tocó poner, pero sí le está poniendo mucho énfasis a cuando se quitan las bandas. Y realmente, pues yo creo que se pusieron tantas bandas que en algún momento todos van a participar del retiro de alguna. Y pues ojalá que tengan éxito porque algunas veces es fácil y otras veces no.
Muchas gracias, doctor Sergio. Como usted comenta, estamos llevando, le recuerdo para todos los fellows, antes, cuando va empezando, 5 o 10 minutos antes de iniciar la sesión, se abre las preguntas de opción múltiple en el Socrative. Se cierra la sesión de preguntas y al final nuevamente se abre la sesión de preguntas. Ahorita están contestando. Así es que si hay alguno de los fellows que no esté contestando ahorita, por favor, ingrese a la sala de Socrative para que haga, responda el examen. Y en base a esto vamos a tener la contabilización de su participación en las sesiones. Bueno, pues nos vemos en la próxima sesión. Ha sido una sesión bastante productiva y bastante interesante. Nos vemos, que todos tengan una feliz noche.